Este 5 de noviembre estaría cumpliendo 83 años Jaime Roldós Aguilera, quien asumió la presidencia a la edad de 39 años. Aprox. Él nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940 y murió en el Cerro Guairapungo, cerca de Celica, el 24 de mayo de 1981 a la edad de 41 años. Fue un abogado y político ecuatoriano. Él ejerció como presidente de la República del Ecuador desde el 10 de agosto de 1979 hasta su deceso en un presunto accidente aéreo la tarde del domingo 24 de mayo de 1981. Lideró el proceso de retorno al sistema democrático en el país, luego de casi una década de dictadura militar y civil. Resultó elegido en las elecciones presidenciales de Ecuador en 1979, cuando tenía 39 años, por el Partido Populista Concentración de Fuerzas Populares. Venció a la segunda vuelta electoral al social cristiano Sixto Durán Ballén, de tendencia conservadora. Gobernó el país un año, 9 meses y 14 días. Este joven presidente gozó de mucha simpatía por sus altas cualidades humanas, morales, sociales, civiles y alta preparación también académica. Realizó en su mandato algunas obras de infraestructura importantísimas y tuvo que afrontar el conflicto armado con Perú en ese año, 1981, hace 42 años. Conocido como la Guerra de Paquilla, él murió en la tarde el domingo 24 de mayo del 1981 en el ejercicio de su cargo, al estrellarse el avión en que él viajaba. El 30º aniversario de su fallecimiento, sus hijos insistieron en la tesis de que su muerte pudo haber sido el producto de un atentado contra el avión en que viajaba. Empecemos desde el principio su biografía. Él nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940, provincia del Guayas. Tercero de 3 hermanos, pertenecía a una de las ramas ecuatorianas de la familia Roldós, de origen catalán, enraizada en Vilassar del Mar, Cataluña, desde hace ya algunos siglos. Él fue nieto de vilassanés Jaime Roldós Valeta, 1861 a 1927, arribado al puerto de Guayaquil en el año 1875 y establecido definitivamente en el país. Su educación secundaria la cursó en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte de Guayaquil, donde recibió el Gran Premio Vicente Rocafuerte, el mejor bachiller vicentino. Ya daba muchos discursos y dirigía aulas estudiantiles, siendo electo presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios. Luego, él siguió la carrera de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la Universidad de Guayaquil, habiendo sido electo presidente de esta Federación de Estudiantes Universitarios. Todos los años de estudios fue considerado su nombre para el premio La Filantrópica, así como el premio Contenta. Igualmente, en su facultad, todos los años él recibió premios que se otorga a sus mejores alumnos. Su oratoria tiene antecedentes. Los primeros discursos no fueron políticos, sino más bien algo de reinado. El timbre de su voz lo llevó a recorrer a colegios femeninos y a participar en galas de belleza al mando de la Federación de Estudiantes Secundarios FESE. En el Colegio Vicente Rocafuerte, allí él fortaleció una participación en mitines y desarrolló el carisma que luego fue muy necesaria. Una vez en la Universidad de Guayaquil se convirtiera en presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios FEUE, con 38 años de edad. Ya estaba instalado en Carondelet. Durante el segundo año de su mandato, el avión en que viajaba se sospechaba fue manipulado accidentalmente en el cerro Guairepungo, Loja, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el que muere junto a su esposa y la comitiva que lo acompañaba
aquella tarde 24 de mayo de 1981. Su matrimonio y descendencia. En 1980-1962 contrajo matrimonio con la abogada y feminista ecuatoriana Marta Roldós Ortiz, o Marta Bucaram Ortiz, de origen paterno libanés. La pareja tuvo 3 hijos: Marta Roldós Bucaram, Diana Roldós Bucaram y Santiago Roldós Bucaram. Su hija Marta se dedicó a la economía y la política, llegando a ser diputada por el partido Red Ética y Democracia y candidata a la presidencia de la República en las elecciones 2009. Su vida política: Roldós fue diputado entre 1967 a 1970. Formó parte de una comisión convocada por la dictadura militar entre 1978 y 1979 para reformar la Constitución de 1945. Al promulgarse la Constitución de 1978, fue candidatizado por el SFP a la alcaldía de Guayaquil y para presidente. Su tío político, Azar Bucaram, viendo en las encuestas la gran posibilidad de triunfo de candidatizarse a la presidencia, al igual que a José María Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena Monroy. Ante esto, se candidatizó a Roldós a la presidencia con el lema Roldós presidente, Bucaram al poder. Resultó elegido en las elecciones presidenciales de Ecuador en 1979 por el CFP. Venció en la segunda vuelta popular electoral al socialcristiano Sixto Durán Ballén, de tendencia conservadora, en una segunda vuelta electoral controvertida bastante, al darse 6 meses después de la primera vuelta, en un intento por parte de la dictadura de lograr el triunfo de Durán Ballén. Su periodo por la presidencia: el 11 de octubre de 1979, Roldós pone el ejecútese al decreto que reduce a 40 horas la jornada del trabajo en la semana. El 1 de noviembre de 1979 se aprueba este decreto que duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores a 4.000 sucres mensuales, equivalente hoy por hoy a $160 al tipo de cambio actual. El presidente combatió al Congreso desde el primer día, denominándolo patriarcas de la componenda. A los líderes de la oposición en el legislativo: León Febres Cordero, Rivadeneira, Carlos Julio Arosemena Monroy, Otto Arosemena, Jaime Hurtado y Azad Bucaram. El 8 de marzo de 1980 pone en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo. El 15 de abril de 1980 se conformó una junta de notables del país para buscar la solución a una pugna de poderes con el Congreso Nacional. Roldós fundó el partido Pueblo, Cambio y Democracia para contrarrestar la oposición del CFP, sin nunca desafiliarse de este partido. En 1981, qué hermoso año, lo anuncia como el año del avance. Así es, a fines de enero y principios de febrero de 1981 hubo una confrontación bélica con Perú en la cordillera hasta del Cóndor. Los enfrentamientos se dieron en la zona de Paquilla, Mayaicu y Machinaza. Roldós, con habilidad y diplomacia en medio de esta tensa crisis, llevó a la OEA el problema territorial, quedando ahí la evidencia que el problema existía a pesar de las negativas del país vecino Perú. Se destacó la intervención de su canciller Alfonso Barrera Valverde. Uno de sus más feroces opositores fue el entonces diputado socialcristiano Febres Cordero, quien denunció un famoso negociado en el caso que se conoció como el de las muñecas de trapo. Durante un juicio político al ministro de Obras Públicas, la oposición de Febres Cordero a Roldós y luego a Hurtado fue el principal trampolín en su carrera política, que lo llevó a la presidencia más tarde en 1984. En la obra física y social, Roldós construyó varios importantísimos puentes, como el de El Juncal, por ejemplo, en el límite entre las provincias de Imbabura y Calchi. Promovió el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de desayuno escolar para los niños de los sectores más pobres.
El aporte más significativo que dio Jaime Roldós fue su política internacional en materia de derechos humanos en una época en la que la mayoría de países latinoamericanos eran gobiernos o gobernados por dictaduras militares como la de Pinochet, por ejemplo, o en Chile y antecedidamente en el Ecuador. A raíz de la elección de Ronald Reagan como presidente de los EU, Estados Unidos de América, el 4 de noviembre de 1980, estos sectores conservadores tuvieron oportunidad de poner de manifiesto su oposición, de donde derivó una pugna soterrada. En enero de 1981, Roldós declinó la invitación para asistir a la investidura de Reagan en razón de sus discrepancias en materia de derechos humanos y estrechó vínculos con el gobierno sandinista de Nicaragua, con el Frente Democrático de El Salvador, que se oponía pues al régimen militar en ese país. Su lema fue siempre el país sobre todas las cosas. La Carta de Conducta de Riobamba o Doctrina de Roldós. Bajo este mandato de Roldós, Ecuador propuso ante el Pacto Andino una doctrina de respeto a los derechos humanos que vino a plasmarse en la Carta de Conducta de Riobamba llamado o firmado el 11 de septiembre de 1980. Su trágica muerte y funeral de Estado la tarde del domingo 24 de mayo de 1981, el avión de las fuerzas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, que transportaba al presidente Jaime Roldós Aguilera en un Beechcraft King Air, es el nombre, FAE 001A, bueno, que había sido pues adquirido recientemente para avión presidencial, se estrelló contra el cerro Huayrapungo, que esto significa Puerta de los Vientos en quechua, en la provincia de Loja. Además del presidente, pues murieron todos los demás pasajeros de este avión. Su esposa, Marta Bucaram, el ministro de Defensa, Marco Subía Martínez, Irlanda Zarango, los tenientes coroneles Héctor Torres y Armando Navarrete, el piloto y el edecán del presidente, todos murieron. Teniente coronel Marco Andrade, el copiloto, teniente Galo Romo, y la azafata Soledad Rosero. Un minuto de silencio. La aeronave había salido de Quito poco después de una ceremonia cívico-militar en el Estadio Olímpico Atahualpa, en donde se condecoró a los combatientes de la Guerra de Paquilla. Su destino era la localidad fronteriza de Macará, en donde el presidente debía tomar un helicóptero que lo trasladaría al cercano pueblo de Zapotillo, donde tenía previsto participar en una ceremonia, en otra. Debía volver a Quito esa misma tarde para la sesión solemne del Consejo Provincial de Pichincha. Pocos minutos antes de aterrizar y en la trayectoria de descenso hacia la pista de Macará, de la que todavía estaba distante unos 60 kilómetros más o menos, el pequeño avión presidencial se estrelló contra un gran cerro, una gran roca en la cresta del cerro Huayrapungo, que estuvo a pocos metros de sobrepasar. Al no llegar la nave y perderse el contacto con ella, el helicóptero que esperaba en Macará al presidente pues despegó en su búsqueda, encontrando los restos del avión en la ladera esta de Huayrapungo. Del cercano cantón Célica, distante 10 kilómetros del sitio de impacto, partieron patrullas del ejército que ascendieron la montaña para rescatar los restos del presidente y toda su comitiva que quedó allí. De Célica, los despojos del mandatario y su comitiva fueron trasladados a Machala, en donde un avión C-130 de la Fuerza Aérea esperaba para transportarlos a la ciudad capital. Roldós fue reconocido por la corbata roja que usaba ese día. La autopsia confirmó que el presidente murió instantáneamente por politraumatismos producidos por el impacto. Moradores de la zona indicaron en el 2006 en el canal lojano Ecotel que los restos del presidente y su esposa eran los únicos reconocibles en el sitio de la tragedia.
El exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, declaró que el accidente había respetado el cadáver del presidente. Así dijo. Apenas confirmándose la muerte de Roldós, asumió el poder mediante un decreto ejecutivo su vicepresidente, Osvaldo Hurtado Larrea, quien se dirigió a la nación en un enlace televisivo. En la capital tuvo lugar un funeral de Estado en el Palacio de Carondelet, y en la Catedral Metropolitana miles de quiteños se lanzaron a las calles para expresar su profundo dolor por la muerte del presidente inesperada y trágicamente. Asistieron como invitados especiales algunos presidentes latinoamericanos, como por ejemplo estuvo Rodrigo Carazo Odio de Costa Rica, sí, Aristides Rollo Sánchez de Panamá, Luis Herrera Campins de Venezuela, Fernando Belaúnde Terry de Perú y Julio César Turbay Ayala de Colombia. Tras la ceremonia en Quito, los restos del presidente y su esposa fueron transportados a Guayaquil, en donde tuvo lugar una misa de requiem en la catedral. El cortejo fúnebre en Guayaquil también fue multitudinario. Roldós y su esposa fueron enterrados en el cementerio general de esta ciudad. 2 cruces de mármol blanco en la puerta 14 del cementerio marcan sus tumbas. Desde el Papa Juan Pablo II hasta los gobernantes del continente y de todo el mundo hicieron llegar sus notas de pesar por esta trágica noticia. Su último discurso lo pronunció pocas horas antes en la ceremonia del Estadio Olímpico Atahualpa, y recibió abucheos del público presente debido a medidas económicas que él había tomado la semana anterior. Hemos avanzado 21 meses bajo un gobierno constitucional, cuando significa en países como el nuestro, en el que ganar la estabilidad democrática implica conquistarla día a día. Ecuatorianos fuimos serios y honestos, seguimos siéndolo en todos y cada uno de nuestros planteamientos. Que no sean las palabras sino las obras las que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Y bueno, y continúa su discurso, que ustedes ya deben saber. Las teorías sobre la muerte de Jaime Roldós, la versión oficial aceptada por el propio gobierno del Ecuador, es la de un accidente de aviación. La familia y sectores de la izquierda sostienen la teoría de que fue un atentado ejecutado por Estados Unidos o Argentina. Para los hijos de la pareja presidencial Marta y Santiago Roldós Bucaram, las circunstancias y las causas de este siniestro no han sido definitivamente aclaradas. Otros, en cambio, como el expresidente Hurtado Larrea, afirman hasta hoy que se trató de un accidente, simplemente. La teoría del atentado menciona que el activista estadounidense John Perkins, en su libro Confesiones de un economista, Confessions of an Economic Hitman, Confesiones de un sicario económico, 2004, se sumó a la versión de que Roldós habría sido asesinado, puesto que su plan para reorganizar el sector de los hidrocarburos habría amenazado los intereses de los Estados Unidos. Esta versión, sin embargo, ha estado presente desde el inicio mismo de las investigaciones y ha sido publicada en otros libros y documentos. Esta versión relaciona la tragedia con la muerte de ese mismo día del general peruano Rafael Hoyos Rubio, quien comandó las Fuerzas Armadas peruanas en el conflicto Falso Paquilla entre Perú y Ecuador a comienzos de ese mismo año, y del general panameño Omar Torrijos Herrera en circunstancias algo similares, y cuyo accionar igualmente comprometía poderosamente los intereses de los estadounidenses. El periodista ecuatoriano Jaime Galarza Zavala involucra a las Fuerzas Armadas y sostiene que el avión presidencial fue
derribado por un cohete lanzado por un avión militar ecuatoriano y que el ejército conocía de la operación al extremo de que había patrullas en el sector listas para recoger los restos del avión del presidente. Sostiene que habrían actuado así por presiones de Israel, pues Roldós no habría querido autorizar la compra de un lote de aviones de combate. No obstante, el presidente Roldós sí autorizó la compra de estos jets hebreos, pues el contrato fue firmado el 21 de mayo, tras 3 días antes de su muerte. No obstante, la teoría de este atentado no documenta la forma en que se habría cometido, si fue por medio de una bomba cuyos vestigios no se encontraron o si el avión fue derribado. Quienes defienden esta tesis sostienen que personas que afirmaron haber visto explotar el avión en el aire y no como consecuencia del impacto murieron en circunstancias algo misteriosas o desaparecieron. Afirman también que oficiales de la Fuerza Aérea que conocían pormenores del vuelo de este día también murieron en circunstancias poco claras. Generalmente quienes sostienen esta teoría nunca ha involucrado a opositores o colaboradores del presidente Roldós en el supuesto atentado, que atribuyen siempre a gobiernos extranjeros como el de los Estados Unidos o la dictadura militar argentina en el marco de la Operación Cóndor. La versión oficial dice: la Junta Investigadora de Accidentes QTI de la Fuerza Aérea Ecuatoriana atribuyó la responsabilidad de un error del piloto sometido a una carga de trabajo excesiva. El piloto del avión era también el edecán del presidente y había estado toda la mañana del fatídico día de pie en la ceremonia del Estadio Olímpico Atahualpa. Según la FAE, descendió demasiado pronto en su aproximación a Macará y tomó una ruta peligrosa para evitar ingresar al espacio aéreo peruano, debido a las tensas relaciones del Ecuador en ese país. La comisión parlamentaria que se formó meses después ante la insistencia de sectores políticos afines al presidente y de familiares de las víctimas evidenció contradicciones e inconsistencias en el informe de la JIA, pero no se pudo llegar a conclusiones definitivas. Esta comisión fue dirigida por el expresidente Otto Arosemena Gómez. Durante la investigación de esta comisión se solicitó un peritaje al Departamento de Investigación de Accidentes de Aviación de la Policía de Zúrich, que en 1982 estableció que los motores de la nave habían estado inactivos cuando el aparato impactó a la montaña. Este peritaje, que contradecía el informe de la Fuerza Aérea, no mereció ninguna investigación ulterior de parte del gobierno o de la Fiscalía ecuatoriana. Otros peritajes técnicos no fueron posibles debido a que esta nave fue adquirida por la Fuerza Aérea para la misión específica de avión presidencial, con matrícula militar, por lo que no contaba con un registro de parámetros de vuelo y con grabador de voz de cabina conocido como caja negra. Su legado histórico. Luego del fallecimiento del presidente, el Congreso Nacional del Ecuador nombró a su hermano, León Roldós, como vicepresidente de la República para completar el periodo constitucional junto a Osvaldo Hurtado Larrea de la Democracia Popular, PP. No obstante, León Roldós mantuvo una relación difícil con Hurtado, oponiéndose a varias de sus políticas económicas, entre ellas la de sucretización de la deuda externa privada, mediante la cual el Estado asumió el riesgo de cambiario de la deuda contraída por empresarios privados. Como homenaje póstumo, el pintor Marco Salas entregó un retrato del presidente Roldós, que fue colocado poco tiempo después de su muerte en la galería de los presidentes del Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. El municipio del Cantón Celica constituyó
una vía hasta el sitio mismo de la tragedia, en donde en el año 2006 se anunció la construcción de un monumento conmemorativo. Abdalá Bucaram, cuñado de Jaime Roldós Aguilera, fundó el populista Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, y fue elegido como presidente del Ecuador gobierno en agosto de 1996 hasta febrero de 1997, cuando el propio Congreso Nacional lo destituyó alegando incapacidad mental. Su hermano León Roldós Aguilera, ex vicepresidente en los periodos 1981 a 1984, fue candidato a la presidencia en 1992 y 2002 y nuevamente en las elecciones del 2006 como candidato de alianza entre el movimiento Red Ética y Democracia Red y el Partido Socialdemócrata Izquierda Democrática. La hija de Jaime Roldós, Marta Roldós, fue diputada por la misma agrupación Red y en el año 2008 candidata a presidenta del Ecuador. El hijo menor del matrimonio, Roldós Bucaram Santiago, es periodista y dramaturgo. Marta Roldós denunció que el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRI, ha destrozado los ideales para que en vida transmitió y mantuvo su padre. Su hija Marta denunció que el PRI ha destrozado los ideales que en vida transmitió y mantuvo su padre. Es un partido que corrompe todos los ideales que fueron los que sostuvo su padre. Así afirmó Marta Roldós.